Cordial saludo, mi nombre es Andrés Felipe Silva Torres. En este momento voy a desarrollar el punto 3 de la tarea 4 del curso Instrumentación Médica, el cual consiste en realizar el componente práctico. Pertenezco al grupo número 12. Bien, aquí tengo que para la práctica 3 se debe desarrollar el diseño de un termómetro digital con termocupla tipo T. Aquí pues como no tengo los elementos para implementar en físico el circuito del medidor de pulso cardíaco o el termómetro digital, entonces se dio la opción de simular el termómetro digital haciendo uso de una termocupla o sensor NTC. Dice que se debe implementar conectado a la termocupla un amplificador de instrumentación el cual permite obtener 5 voltios a una temperatura de 45 grados centígrados. Tenemos que una termocupla es un transductor formado por la unión de dos metales distintos que produce una diferencia de potencial muy pequeña, en el orden de los milivoltios, que es función de la diferencia de temperatura entre uno de los extremos, que se denomina punto caliente, y otro extremo, que se denomina como punto frío o punto de referencia. La termocupla tipo T tiene un rango de temperatura desde los menos 200 grados centígrados hasta los 260 grados centígrados. Por lo general está constituida por la unión entre el cobre y el constatán. Aquí tengo el circuito que he implementado para el desarrollo del termómetro digital. Ahora, los cálculos para la termocupla y la etapa de amplificación. La termocupla presente en el software Proteus, que es de tipo T, entonces tiene las siguientes características. Para una temperatura en rango desde los menos 270 grados centígrados hasta los 400 grados centígrados, se tiene que los menos 270 grados entrega un voltaje de 20.9 milivoltios. Y para los 400 grados centígrados entrega un voltaje de menos 6.26 milivoltios. A partir de esto tenemos que, según el diseño que se va a realizar, si la temperatura es de 0 grados, entonces el voltaje a la salida de la termocupla va a ser de 0 milivoltios. Y si la temperatura es de 45 grados centígrados, a la salida de la termocupla se debe tener un voltaje de 1.82 milivoltios. Teniendo ya estos datos, entonces se calcula la ganancia y la resistencia de ganancia para el amplificador de instrumentación AD620, que fue el que implementé, el que usé para realizar esta etapa. Entonces la ganancia para este amplificador es igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Entonces el voltaje de salida va a ser 5 voltios y el voltaje de entrada va a ser 0.00182 voltios. Esto nos da 2747.2 como ganancia. Ahora se calcula la resistencia de ganancia, RG, que va a ser igual a 49.4 kΩ sobre la ganancia. Esto nos da 17,9 ohmios, que se puede aproximar a los 18 ohmios. Para la etapa de visualización usé el siguiente código. Acá lo tengo abierto para que se pueda revisar. Usé un PIC 18F4550 y entonces aquí lo llamo a la librería de este PIC. Luego se usan los 10 bits para AD. Se define la frecuencia del reloj a los 8 MHz. Se incluye la librería de la pantalla LCD y luego tenemos que declaramos los puertos, el puerto A y el puerto B. Entonces aquí tenemos que se va a usar el reloj interno para la conversión a DC y se pone el puerto AN0 como puerto analógico.
para poder leer el dato de la temperatura. Entonces ahora tenemos que iniciamos el LCD. El puerto AN0 se define como canal analógico y ahora se lee el nivel del pin, es decir, se lee el voltaje que llega desde la etapa de amplificación al PIC. Ya teniendo el valor de A, entonces se tiene que B, que va a ser el valor de la temperatura que se va a mostrar en pantalla, es igual a 45 grados, que es la temperatura en rango que tenemos para el termómetro digital, por A, que es el voltaje que llega desde el amplificador, sobre 1010. Entonces esta es la fórmula para obtener la temperatura que se va a visualizar. Aquí ponemos en pantalla temperatura, que es igual a el valor de B. Listo, aquí está, el código es sencillo. Y ahora vamos a revisar lo que es la simulación en el software Proteus. Tenemos el circuito y entonces ahora tenemos que la termocupla registra una temperatura de 31 grados centígrados y como se puede demostrar que efectivamente en la etapa de visualización la temperatura es de 31 grados centígrados. El voltaje es de 3.43 voltios a la salida del amplificador de instrumentación y la salida de la termocupla es de 1.24 milivoltios. Ahora lo subimos hasta llegar a los 45 grados. Entonces tenemos que, como están los cálculos, el voltaje de la termocupla es de 1.82 milivoltios y a la salida del amplificador de instrumentación se tienen los 5 voltios, acá para una temperatura de 45 grados centígrados. Ahora comenzamos a bajar, a disminuir la temperatura en 24 grados. Tenemos en 9 grados centígrados hasta que lo llevamos a 0. Ya en 0 vemos que no entra ningún voltaje en el orden de los milivoltios y acá la salida del amplificador de instrumentación se muestra 0.04. Esto puede ser porque de pronto viene un voltaje en el orden de los microvoltios desde la termocupla, pero efectivamente se muestra que la temperatura es de 0 grados centígrados en la etapa de visualización. Lo podemos subir y él nos sigue. Y aún si la termocupla muestra más temperatura, mide más temperatura, él llega solamente hasta los 45 grados centígrados, porque de esa manera está programado. Muy bien, esto ha sido todo. Muchas gracias.